Desde luego que yo vengo con muchísimo gusto y podéis estar seguros de que todo lo que se refiera a catequistas, seglares, a vocaciones y vida de religiosos y de sacerdotes, y a movimiento de apostolado seglar auténtico, merecerá siempre toda mi ayuda y mi presencia hasta el máximo que pueda. De manera que os saludo con mucho gusto a cuantos estáis aquí y agradezco vuestra presencia. Muchachos, muchachas, religiosas, sacerdotes, comunidad de la casa, ya me doy cuenta de que a otros, por ser domingo, les puede resultar más difícil, etc. Como también de la parte que puede haber todavía de cierta como indiferencia o menos intensidad en el aprecio de esta organización de trabajo que vamos buscando. Pero no hay que desanimarse nunca. Hay que seguir adelante y llegar a tener en todas las parroquias un número suficiente de catequistas que colaboren con los sacerdotes para trabajar por el reino de Dios. Voy a leeros unas palabras del decreto Christus Dominus del Concilio para empezar. Dice así, se refiere a los obispos para que hagan todos cuanto sea posible en este campo. Estén atentos a que la instrucción catequética que tiende a que la fe, ilustrada por la doctrina, se haga en los hombres viva, explícita y activa, se dé con cuidado diligente tanto a los niños y adolescentes como a los jóvenes y también a los adultos. Que se enseñe observando un orden adecuado y un método conveniente, no solo a la materia de que se trata, sino a la índole, facultades, edad y condiciones de vida de los oyentes. Que esta instrucción se fundamente en la Sagrada Escritura, la tradición, la liturgia, el magisterio y la vida de la Iglesia. Cuiden además de que los catequistas se preparen debidamente para su función, de modo que conozcan totalmente la doctrina de la Iglesia, así como de que aprendan teórica y prácticamente las leyes psicológicas y las disciplinas pedagógicas. Esfuércense también por establecer y adaptar mejor la instrucción de los catecúmenos adultos. Es el número 14 del decreto Christus Dominus del Concilio Vaticano II. Desde luego que la primera idea que debe quedar clarísima es que ante el problema de la catequesis no cabe ya la indiferencia. Y que deben ser, juntamente con los sacerdotes, juntamente también con las personas consagradas a Dios para ministerios apostólicos activos, religiosos y religiosas, los seglares, suficientemente preparados los que trabajen en este campo. Aquí ya no cabe indiferencia. Y sin embargo se da esta indiferencia. Es lamentable. Cuando en una ciudad tenemos tesoros artísticos, arquitectónicos o paisajes bonitos que llaman la atención por motivos objetivos y serios de los turistas y visitantes,
En esa ciudad, los que viven en ella, pues todos tienen una estimación de los tesoros de arte o de historia o de naturaleza que hay allí. Y no se muestran indiferentes a que eso se destruya o no. Quizá ellos, pues como están acostumbrados a verlo todos los días, no se interesan mucho en un sentido de intervención personal. Pero si alguien va allí a despreciar lo que en esa ciudad se encierra o a destruirlo. Se levantan todos en contra de esa posible actuación, protestan y lo impiden, y hacen bien. Y esto sucede a los hombres en todos los ambientes y con toda clase de bienes propios, sean individuales o sean comunes, bienes propios de este mundo. En una familia, pues hay una honra familiar, un nombre, unos bienes, una casa. Todos los miembros de la familia tratan de que eso se conserve dignamente. El honor familiar, los bienes necesarios para vivir y la transmisión de los mismos mediante incluso pues, oficios, carreras que se dan a los hijos para que puedan seguir adelante, pero respetando todos lo que constituye el tronco común. Esto es una ley normal de la vida. ¿Por qué no ha de suceder lo mismo en relación con la fe? Que vale más que la casa, más que el dinero, más que un paisaje, más que el honor familiar, más que un cuadro o una escuela artística. Y surge entonces la primera comprobación de algo en lo que hemos incurrido los católicos, muchas veces, para nuestra desgracia, y que nos ha traído terribles consecuencias. Se comprueba que respecto a este tesoro de la fe, hemos dejado que sean solo los curas y los obispos y los religiosos y religiosas los que se preocupen de él. ¿Qué os parece si esa ciudad que hemos descrito con sus valores artísticos, etcétera, solamente se ocuparan de ello el ayuntamiento? Los demás, pase lo que pase, a mí me da igual. Enseguida podríamos calificar al ciudadano que hablara y obrara así como un mal hijo de esa ciudad. Con la fe está sucediendo lo mismo. Porque España era un país, no hablo ya de los últimos años, ni siquiera de este siglo. Hablo de una tradición secular que viene de muy atrás. Porque España era un país católico, lleno de manifestaciones religiosas, con templos por todas partes, imágenes, etcétera, una cultura en gran parte católica. Hemos dejado que esto continuara así y ahí siga, como puede seguir una ciudad antigua que a lo mejor se va desmoronando por la erosión que causan sobre ella los agentes atmosféricos sin darnos cuenta. Y hemos permitido que se produjera esta situación en que la inmensa mayoría de los seglares no han colaborado a la transmisión de la fe. Había un campo en el que sí que se colaboraba, la familia, porque la familia en España, en términos generales, se ha conservado bien. Pero es que hoy ni aun eso, la
familia está recibiendo un ataque frontal por todas partes. De manera que incluso se puede perder, y se está perdiendo ya, el gran valor moral y religioso que era típico de la cultura cristiana española, la familia. Cuando años atrás, por ejemplo, el cardenal Herrera Oria, que tanto trabajó en cuestiones sociales, hablaba de la falta de preocupación de los católicos españoles en relación con los problemas sociales, siempre decía: hay algo que es un tesoro en la vida de España, la familia. Pero en cuanto a preocupación social, estamos muy lejos de vivir dentro de lo que la doctrina católica exige. Hoy ya tendría que hacer otro planteamiento. La familia está también desmoronándose en gran parte. Quiero decir que por exigencias de la fe y por exigencias del ambiente que nos toca vivir, ha llegado la hora de que nos pongamos a trabajar de otro modo y con una resolución mucho mayor. Como he dicho tantas veces en las iglesias cuando he ido a confirmar, hablando de lo que ese sacramento pide, la fe no es solo cosa de los obispos y los curas. Es de los bautizados, es de los hijos de Dios, es de los que son miembros de la Iglesia. Y es una fe dinámica, activa, transformante, operadora. No es una fe que se recibe como la novia puede recibir el regalo de unas flores que le hace su novio y se las coloca, se las pone en su habitación y allí están hasta que se marchitan. No. La fe es vida y es para que se viva y se transmita. Luego no debería extrañar a nadie el que digamos a los que quieren ser hijos de la Iglesia: sed catequistas. A nadie. Debería parecer esto lo más natural del mundo en una comunidad cristiana. Sed catequistas. Oiga, si es que yo no tengo clase de religión, yo no tengo ministerio confiado por la Iglesia, yo no soy ni siquiera un seminarista o un miembro de una asociación apostólica, no importa, eres un bautizado. Y en virtud del bautismo, esa fe que has recibido, a no ser que la hayas perdido o la desprecies, tienes que preocuparte de esta fe, querido amigo. Esta es la situación en que hoy nos encontramos. La de que un obispo vaya a donde le den oportunidad para decir a todos: trabajad por esto, que es la tarea más importante que tenemos en el mundo de hoy. Y por eso, segundo, escuelas de catequistas. Creo que en todas las parroquias puede lograrse. Y donde haya varias ciudades, varias parroquias, pueden unirse 2 o 3 o todas. Y esto podría hacerse, y sé que algo se ha hecho en Talavera. Tiene que funcionar una escuela de catequistas de manera permanente, con 10, con 20, con 50 personas, con 200, con 500, en grupos. Adultos también, hombres y mujeres, chicos y chicas. Que no tomen esto como algo a lo que se puede prestar un poco de atención. Bueno, son chicos y chicas buenos, de buena formación, mientras están solteros, pues algo colaboran. No, esto es mucho más serio. Tiene que haber adultos también que encuentren tiempo, como se encuentra para todo lo que uno quiere,
a no ser en casos excepcionales, para prepararse en esas escuelas y para después colaborar con los sacerdotes en las parroquias, con los colegios religiosos, en orden a constituir grupos de diversas personas a las cuales se haga llegar la doctrina y la vida cristiana. Doctrina y vida. Para esto es el catequista. Y entonces, yo hoy que os veo aquí a vosotros y veo a algún sacerdote, por ejemplo, de la Gartera, no sé si hay alguno más, que habrá venido con catequistas de su parroquia. Y ojalá hubiera podido aquí ver a más, pero ya me doy cuenta de las dificultades que existen. Les digo, igual que se consigue en la Gartera, o que se ha conseguido en parte en Talavera, hay que lograrlo más plenamente en la escuela de catequistas. Con el fin de que en todas las parroquias se organicen bien las catequesis. No solo la catequesis tradicional, aquella de que los domingos se reunían los grupos de niños y allí se iba por secciones y hasta otro domingo. Hay que estudiar métodos, acciones, etc. Hay que constituir grupos dentro de la parroquia con un catequista, que se reúnen en casa, tales grupos este día, tales otros el otro, con un poco de programación. De cuando en cuando una reunión general con temas de los dogmas de nuestra fe, de la moral cristiana, de la historia de la Iglesia, de la liturgia, etc. Tratando de incorporar a esos grupos no solamente para que sientan y oigan una doctrina, sino para que colaboren formando comunidad, porque este es el fin de la catequesis. Dar instrucción, dar vida, hacer comunidad y hacerles partícipes en la propagación de la fe dentro de la parroquia y más allá, y en las preocupaciones propias de toda la comunidad cristiana, con sus sacerdotes, con su obispo, con el Papa. Este es el concepto amplio de catequesis. No solo mera instrucción y mera reflexión, sino acción, creadora de comunidad transformante, para que luego ese espíritu así cultivado influya en el matrimonio, en el noviazgo, en la vida política, en la amistad, donde quiera que los hombres se encuentran unos con otros. Decidme si esta tarea no es digna de que le demos nuestro esfuerzo y de que pongamos todo cuanto podamos para ampliarla cada vez más. Esta es el verdadero apostolado. Y por aquí quisiera que lograse avanzar nuestra diócesis cada vez más. Tercero, subrayo con un poco más de detenimiento lo de la catequesis parroquial. Ya me he referido a ello al tocar este punto segundo de las escuelas de catequistas. Y me fijo concretamente ahora en la parroquia. Hasta aquí hemos estado un poco tranquilos porque en todas las escuelas existía la enseñanza religiosa, incluso obligatoria. Si bien es cierto que cuando alguien pedía que sus hijos no se educaran en la fe católica, a nadie se le obligaba tampoco. Ahora ha cambiado todo esto y vivimos en una situación política distinta. Y las legislaciones que van promulgándose parten ya de unos supuestos distintos. Entonces, el decreto de libertad religiosa,
aplicado a todos los niveles, hace que el Estado no pueda de ninguna manera señalar con carácter obligatorio la enseñanza de la religión. Estábamos tranquilos, aunque no debiéramos haberlo estado nunca, porque la enseñanza de la religión en la escuela, aun cuando se diera, generalmente era una enseñanza meramente didáctica, no de vida, no era vida. Si bien tengo que reconocer que había, es cierto, muchos maestros y muchas maestras, honor del magisterio español siempre, que no solo sabían enseñar a sus alumnos, sino que con su ejemplo y con su exhortación les movían al bien. Y no digamos nada en los colegios de la Iglesia, en donde, por supuesto, pues se esforzaban religiosas y religiosos espléndidamente, por lo general, en crear cristianos buenos. Había eso, pero por lo general la enseñanza en la escuela era pues meramente de instrucción, y eso no bastaba. Y nos hemos contentado los sacerdotes muchas veces con eso. Grave error. Aun en esa época debiera haber habido siempre catequesis parroquial. El cura, es cierto, iba a la escuela y a veces pues lograba allí mucho, pero limitada a la escuela, la catequesis carecía de ese nexo, de esa vinculación visible con el misterio religioso que sí que se ve claro en la Iglesia, en torno a la parroquia, en las acciones sacramentales, etc. Un cura que se limitase a ir a la escuela no podía lograr una catequesis auténtica y plena, porque, por ejemplo, es parte sustancial de una buena catequesis hacer sentir a los catequizados, niños, adultos, etc., lo que son los sacramentos, e invitarles a asistir, a participar, a gozarse con el gozo de la comunidad que recibe un sacramento, a vivir el dolor de la pérdida de un miembro de la comunidad parroquial con motivo de un fallecimiento, a vivir el gozo con los demás como tales catequizados, con los demás miembros de la parroquia cuando llega la Pascua, cuando llega el domingo. Gozo que hay que vivir con el canto, con el saludo, con la comunión en gracia de Dios. Todo esto es catequesis, crear comunidad, y eso no se podía conseguir solo por la escuela. Por consiguiente, quiero decir que aun antes, cuando existía esa facilidad, debiera haber habido siempre catequesis parroquial. Decidme ahora, cuando en la escuela estamos expuestos a que, por desidia y pereza de muchos padres, por esa ostentación y ese afán frívolo que a ciertas edades se da en chicos y chicas, estamos expuestos, digo, a que muchos digan: yo no quiero recibir enseñanza religiosa. A partir del próximo curso escolar, solamente recibirán instrucción religiosa en las escuelas aquellos alumnos que lo pidan. Y esto va a ser no solo para los de BUP, sino para la enseñanza general básica. De manera que donde haya maestros y maestras indiferentes a la religión, donde haya un ambiente un poco extendido por virtud de la influencia de otros profesores, de menosprecio de la religión, etc., si los alumnos y los padres de los mismos no despiertan y se mueven con diligencia, pidiendo la enseñanza religiosa,
podemos tener grupos muy numerosos de alumnos a los que no les llegue influencia ninguna. Y no por mala voluntad, sino por pereza o por ideología ambiental que puede muy bien ser fomentada por unos cuantos profesores marxistas o que se dicen ateos, aun cuando no lo sean de verdad. Pero la religión, como es algo que ata, eso significa la misma palabra, religar, no gusta al principio. Es un fenómeno extraño que explica muy bien San Gregorio Magno, cuando dice que los vicios del mundo, cuando no se han experimentado, atraen con mucha fuerza. Luego, cuanto más se experimentan, más cansan y producen hastío. Al revés, las relaciones con Dios al principio no gustan, porque atan, porque la criatura humana quiere libertad. Pero no sé qué tiene la vida de piedad que cuanto más se practica, más gusta. Lo contrario que pasa con las pasiones desordenadas en la vida del mundo. Pues bien, como la religión, digo, siempre aparece algo así, la tendencia es liberémonos. Y no por mala voluntad, sino por todo ese conjunto de situaciones de ánimo, podemos encontrarnos con una generación próxima, en su inmensa mayoría, descristianizada. Yo no sé cómo decir esto a todos los adultos que quieran escuchar, que se den cuenta de la gravedad del problema. Porque tampoco vale refugiarse en eso de decir, bueno, pues mira, yo con el mundo no puedo y a mí al fin y al cabo no me afecta. Yo mantendré mi vida cristiana y mi familia también. No se puede. Es que si se va descristianizando el ambiente, llega a todas partes. Y esos padres que hoy creen estar tranquilos, pensando en que a ellos no les va a afectar, se van a encontrar muy pronto con hijos que van a rechazar toda la educación religiosa que recibieron. Entonces, es necesario que las parroquias revivan, se molesten y logren, porque los curas solos no pueden, grupos de cristianos, dejemos ya hablar de seglares, grupos de cristianos católicos que colaboren con la parroquia. Por último, ¿cómo ha de actuar el catequista? Claro, se os llama a dedicar tiempo a todo esto. Tiempo que hay que consumir para prepararse bien, porque el catequista debe ser persona que se instruye en las verdades de la fe. Tiempo para ocuparlo después en comunicar esas verdades. Tiempo para organizar con otros su trabajo. Y a la vez esa chica, ese chico, esa persona mayor, pues tienen sus estudios o su oficio, necesitan su diversión, sus amistades, sus viajes. Comprendo la dificultad. Pero es que a pesar de todas las dificultades, hay que esforzarse ante la gravedad del problema. Pues bien, doy por supuesto que hay unos programas, que hay unos libros, que hay un estudio del tema, como es debido, para luego transmitir. Pero aparte de eso, yo digo, fijémonos en el alma interior del catequista. ¿Cómo ha de ser? ¿Cómo ha de obrar ese catequista, esa muchacha, ese matrimonio
que quieren colaborar con su parroquia. Tienen que ser instruidos, por supuesto, pacientes, llenos de fe, con un poco de oración diaria para ellos, para su vida personal, piadosos, muy ejemplares, muy ejemplares. Si no, se logra. Esta Iglesia de Cristo está muy necesitada de que se le vea mejor a Cristo. Tiene que ser más santa, más santa. Ella lo es en sí misma, pero nosotros, los que la hacemos visible, tenemos que ser más santos. Y el que predica la fe, el que la propaga, el que instruye en ella, el que mueve, que eso es la catequesis vivencial, el que mueve a que aquellos a quienes instruye obren de acuerdo con la fe, tiene que esforzarse por ser así. Paciente, piadoso, hombre de fe, con algo de oración personal y siempre dispuesto a dar buen ejemplo. Si no, tendremos siempre es un auxilio y una ayuda, pero meros repetidores de lecciones catequísticas. Pero eso no es el catequista apóstol de la fe. Yo os digo, muchachas y muchachos religiosas, que muchas veces nos cansamos, sacerdotes, muchas veces sentimos el cansancio de una labor que no tiene resultados inmediatos y estamos como sintiendo la tentación de dejarlo todo. Basta un poco de reposo y un ratito de oración para recobrar la serenidad y decir, no, yo tengo que seguir adelante, como el Señor, como la Virgen María, pase lo que pase a mi alrededor. Aun cuando mis compañeros, maestros de una escuela, vecinos del mismo hogar, amigos, etc., desprecien esto que yo hago, no importa. Si me pongo a orar un poco, sé y veré claro que Dios me pide esto y seguiré adelante con él. Entonces, quiero decir, el catequista tiene que ser, él el primero, una persona instruida en las cuestiones de la fe y que vive esa fe. Vive esa fe. No es un hombre que maneja unos libros de texto, que explica unas nociones, no. Es una persona que ama aquello que dice y que trata de expresarlo y de hacerlo entender con amor. Y ve en las personas que le escuchan como una criatura de Dios, bautizada también, por lo general, a la cual tiene que mover y exhortar para que se comporte en la vida con esa coherencia práctica con la fe que profesa. Y todo esto requiere, por parte del catequista, una vida ejemplar. Si tuviéramos en las parroquias muchos grupos así, que pronto se notaría una restauración de la vida cristiana. Voy a leeros algo que predicó en una catequesis de los miércoles el Papa Juan Pablo I, en el corto espacio de tiempo en que pudo cumplir con su ministerio, un mes de vida, aquel Papa Luciano.
que tantas esperanzas despertó, como este también las ha despertado. Es un pasaje muy bonito. Habla él, fue el 13 de septiembre del año pasado, y dedicó la catequesis de ese miércoles a hablar de la virtud teologal de la fe. Respuesta generosa al Señor, la Iglesia madre y maestra, y al llegar a este punto, la Iglesia madre y maestra, quería él desarrollar cómo la Iglesia pues, nos enseña y transmite lo que Cristo nos ha legado para que vivamos de su doctrina y de su vida. Pues al llegar a este punto, dice así: cuando el pobre Papa y cuando los obispos y los sacerdotes presentan la doctrina, no hacen más que ayudar a Cristo. No es doctrina nuestra, es la de Cristo. Solo tenemos que custodiarla y presentarla. Yo estaba presente, dice él, cuando el Papa Juan inauguró el concilio el 11 de octubre de 1962. Entre otras cosas dijo: esperamos que con el concilio la Iglesia dé un salto hacia adelante. Todos lo esperamos, un salto hacia adelante. ¿Pero por qué caminos? Lo dijo enseguida, sobre verdades ciertas e inmutables. Ni siquiera le pasó por la cabeza al Papa Juan que eran las verdades las que tenían que cambiar, ir hacia adelante, poco a poco. Las verdades están ahí. Nosotros somos los que debemos andar por el camino de estas verdades, entendiéndolas cada vez mejor, poniéndonos al día, presentándolas, poniéndonos nosotros al día, presentándolas de forma adecuada a los nuevos tiempos. También el Papa Pablo tenía la misma preocupación. Y ahora viene esto que él cuenta, tan bonito. Lo aplico a lo que estaba yo diciendo en relación con la vida del catequista, del cristiano. Y aquí lo somos todos, sacerdotes, religiosas, muchachos y muchachas. Dice: lo primero que hice cuando fui papa fue entrar en la capilla privada de la Casa Pontificia. En ella, al fondo, el Papa Pablo hizo colocar dos mosaicos, uno de San Pedro y otro de San Pablo. San Pedro muriendo y San Pablo muriendo también. Pero debajo de San Pedro figuran estas palabras de Jesús: oraré por ti para que no desfallezca tu fe. Y debajo de San Pablo, que está recibiendo el golpe de la espada, aparecen estas palabras: he cumplido mi carrera, he conservado la fe. Ya sabéis cómo en el último discurso del 29 de junio pasado, Pablo VI dijo: es verdad, fue un discurso que yo he comentado muchas veces hablando a los sacerdotes, que era como el último discurso de su vida, hizo un examen de sí mismo y dijo cosas muy importantes. Y ahora Juan Pablo I, que es su sucesor, lo recuerda. Dice: dijo Pablo VI, después de 15 años de pontificado, puedo dar gracias al Señor porque he defendido la fe y la he conservado. También es madre la Iglesia. Si es continuadora de Cristo y Cristo es bueno, también la Iglesia debe ser buena, buena con todos.
Pero ¿y si se diera el caso de que alguna vez hubiera gente mala en la iglesia? Nosotros tenemos madre. Si una madre está enferma, si mi madre se quedase coja, yo la querría todavía más. Lo mismo en la iglesia. Si existen defectos y faltas, y es cierto que existen, jamás debe disminuir nuestro amor a la iglesia. Ayer, con esto termino, y yo también voy a terminar, me mandaron el número de Città Nuova, una revista, y he visto que reproducen grabado un discurso muy breve mío en el que yo conté el siguiente episodio. Es el estilo que tenía Juan Pablo I tan encantador cuando hablaba a la gente. He recibido la revista y he visto que reproducen un artículo mío en el que yo allí contaba lo siguiente que os voy a contar ahora. Un predicador inglés, MacNab, hablando en Hyde Park, se había referido a la iglesia. Hyde Park es ese parque de Londres, donde, costumbre típica inglesa, ciertos días a ciertas horas aparecen oradores, hablando de temas religiosos, políticos, etc. Y allí van curas católicos, curas protestantes, curas de todo ahí. Y se forma un grupo alrededor, breve, pequeño, y hay diálogos, etc. Bueno, pues dice, un predicador se había referido a la iglesia. Al terminar, uno pide la palabra y dice, es bonito lo que ha dicho, pero yo conozco a algunos sacerdotes católicos que no han estado con los pobres y se han hecho ricos. Conozco también maridos católicos que han traicionado a su mujer. No me gusta esta iglesia formada por pecadores. Dice el padre Nab, le dijo, tiene usted algo de razón, pero ¿puedo hacer una objeción? Dice, veamos, perdónenme, pero si no me equivoco, dijo el cura, lleva usted el cuello de la camisa un poco sucia. Un poco sucio. Dice, sí, lo reconozco. Pregunta el cura, ¿pero está sucio porque no ha empleado jabón o porque ha utilizado el jabón y no ha servido para nada? Dice, no, es que no he usado jabón. Pues bien, aquí viene la moraleja que sacaba Juan Pablo I. La Iglesia Católica tiene un jabón excelente: Evangelio, sacramentos y oración. Evangelio leído y vivido, sacramentos celebrados del modo debido y oración bien hecha serían un jabón maravilloso capaz de hacernos santos a todos. No somos todos santos por no haber utilizado bastante este jabón. Procuremos responder a las esperanzas de los papas que han convocado y aplicado el concilio, el Papa Juan y el Papa Pablo. Tratemos de mejorar la Iglesia haciéndonos más buenos nosotros. Cada uno de nosotros y toda la Iglesia podría recitar la oración que yo tengo costumbre de decir, que es así. Oración que él rezaba. Señor, tómame como soy, con mis defectos, con mis faltas, pero haz que me transforme hasta ser como tú me deseas. Pues bien, yo digo, catequistas, curas, obispos, para no cansarnos, para superar todas las dificultades, para trabajar en algo de tanta importancia como es esto que estoy diciendo, tenemos que usar el jabón, ese que es el Evangelio y la oración.
porque me parece que así les voy a tener más cerca del corazón y que de esa manera voy a hacer sensible que cuento con ellos y que les necesito como mismo. Igual que tenemos nuestros nombres de los sacerdotes y de las comunidades religiosas, hay que tener los de los catequistas. Y reunirnos alguna vez por zonas, e incluso si fuera posible los de toda la diócesis. Y que se llegue a considerar normal, normalísimo, el que haya en la diócesis 1000, 2000, 5000 catequistas seglares que asumen esta honrosa obligación como una consecuencia lógica de su vida cristiana. Esto es la Iglesia. No perder el tiempo en acusarnos unos a otros con críticas, queriendo cada cual llevar su imagen de Iglesia y diciendo que mientras no hagamos esto o aquello, no se avanzará. Más reforma interior de uno mismo para, con el ejemplo y con la santidad de vida, colaborar siempre con fidelidad al magisterio en estas tareas de la fe. Y esto es lo que yo quiero ir diciendo por todas partes en la diócesis. Pero yo no puedo hacer más, no puedo ponerme a organizar catequesis ni a buscar personas. Ya está el delegado diocesano de catequesis, don Ángel, y los sacerdotes que con el mismo empeño van haciendo esto y me van facilitando ocasiones para que hasta donde yo pueda llegar y decir y pedir eso, la colaboración de todos y que se ofrezcan a sus párrocos. Pero los primeros que tienen que ponerse en marcha diligente y viva son los propios párrocos. Y donde quiera que haya un sacerdote, una comunidad religiosa, para organizar estos grupos y que lleguen a sentirse así santamente orgullosos de su condición de hijos de la Iglesia, que comunican a los demás la fe que ellos tienen y les ayudan a hacerla vivir. Y nada más, hasta otra vez. Muchas gracias.